palabra del Señor el día de hoy tiene por título El intercesor. Es muy importante que estemos a la altura de ser un buen siervo de Dios. Esto teniendo confianza en el Señor, teniendo fe en el Señor, y así podemos lograr ser unos buenos intercesores por los demás. Y esto, cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, debemos llevarlo en nuestra vida diaria. Vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en Génesis 19, versículo 19. Si encontró la palabra del Señor, se pone de pie para que le demos lectura. Bien. ...29, mi hermano. Capítulo 19, versículo 29. Bien. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de entre medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Quédese en pie, mi hermano, vamos a orar al Señor. Señor, tu palabra está leída, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por este día en que podemos venir a recoger alimentos, Señor, de lo alto. Padre amado, te pido, Señor, que seas tú ocupando este vaso, Señor, sea hablando usted a través de mí, Padre del cielo, para que su pueblo pueda entender y poner por obra esta su palabra que está leída, mi Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Todos juntos le damos toda la gloria al Señor, mi hermano. Gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Bueno, mi hermano, podemos ver aquí que Dios se acordó de Abraham para interceder por Lot. Abraham y Lot eran familiares, eran tío y sobrino. Y anteriormente también podemos ver en un episodio que Abraham va a interceder por su sobrino cuando lo tomaron prisionero. O sea, él amaba a su sobrino. Él lo amaba como nosotros amamos a nuestros familiares. Quizá algún amigo, ¿cierto? Y en esta ocasión, Dios aparece en forma de hombre, eran 3 ángeles, dice la lectura. Y Dios los ve y inmediatamente sabe que se trataba del Señor. O sea, Él estaba alerta, Él estaba apercibido, Él estaba velando. No velando a que se cayó una fruta, se abrió la puerta, sino que velando al Espíritu del Señor, ¿cierto? Atento a la presencia del Señor. Así es como debemos estar. Velando, atento a la presencia del Señor. Y aquí cuando Abraham le ofrece a estos 3 mensajeros comida, lavarse los pies, ¿cierto? Y Dios venía porque a él había llegado un clamor de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Porque
estas ciudades estaban llenas de pecado, pues mi hermano. La maldad estaba desatada. El bien no había ahí. Y Dios le dice, o sea, Dios dice, le voy a ocultar yo, parafraseando, a Abraham, mi siervo, mi amigo, lo que voy a hacer, porque así es el Señor con nosotros. Él a usted, a mí, a usted hermana, a usted hermano, le puede revelar lo que va a suceder, porque Él busca un intercesor por los demás. Dios estaba buscando un intercesor. Y es aquí cuando Abraham inmediatamente se acuerda de que su sobrino vivía en aquel lugar. Por segunda vez, Abraham aquí accede a interceder por Lot al Señor. Y comienza esta conversación con el Señor, que la podemos ver como una oración, porque él estaba en presencia del Señor. Cuando él empieza a interceder, Señor, si hubieren 50 justos, tú vas a destruir la ciudad. Por aquellos 50 justos vas a hacer que el injusto cobre el mismo mal que el justo. Y Abraham le dice, ¿cómo usted va a hacer eso si usted es justo, usted es un Señor justo? ¿Cierto? Y en fin, que desde 50 llegaron a 10. Abraham hablando con el Señor, pidiéndole misericordia, ¿cierto? Por el pueblo. Él estaba intercediendo por el pueblo, porque sabía que su sobrino estaba ahí. Él estaba siendo intercesor. En ningún momento se nombra a Lot. En ningún momento en esta conversación se nombra a Lot. Pero el Señor todo lo sabe. ¿Usted lo cree? Amén. Y es aquí que se termina la conversación. Quedaron en que si habían 10 justos, quizás Abraham pensando que si la familia de su sobrino Lot, quizás eran 10 personas. Pero Dios accedió a salvar a Lot de esta ciudad. Y después sigue la historia y los ángeles se acercaron a Sodoma y Gomorra y ahí estaba Lot. Y él también pudo percibir que no eran cualquier persona. Mientras aún estaba Abraham en la presencia de Dios. Y él los invita a su casa, fue súper insistente en que ellos fueran a la casa de él, porque los ángeles no querían nada con Lot. Pero él insistió tanto, y esto también lo podemos ver en otras ocasiones, ¿cierto? La insistencia, la perseverancia. Y fue aquí que los ángeles se quedaron con Lot y después iban a acceder a destruir la ciudad. Y en medio de esto, los ángeles le advierten a Lot por misericordia de Dios. Los ángeles le advierten a Lot y él fue porfiado, no quería salir de ahí. Y dice que los ángeles los tomaron de las manos a él y a su familia y lo llevaron fuera de la ciudad. Y aquí un gran detalle en que Dios igual destruyó la ciudad. Destruyó Sodoma y Gomorra porque ni siquiera habían 10 justos. O sea, esto no quiere decir que Sodoma y Gomorra podría haber salvado, pero no habían 10 justos. O sea que la presencia del mal no es lo que aleja a Dios, es la ausencia del bien. Y aunque Abraham intercedió por la ciudad, Dios la destruyó igual,
porque Él hace como Él quiere, ¿cierto? Pero se acordó de Abraham, dice la palabra. Se acordó de su siervo. Se acordó del intercesor. Se acordó de él y sacó a Lot. La palabra nos dice que Lot era un escogido, pero en la palabra sí se le declara como justo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. Lot no era un escogido, pero sí era justo. En el fondo de él se le consideró justo, porque era afligía su alma, quizá al ver la maldad en aquella ciudad, en ese entonces, ¿cierto? Y fue rescatado por su amigo Abraham, porque Dios intercedió por su amigo Abraham. Y usted y yo somos considerados amigos del Señor si cumplimos en sus mandatos, ¿cierto? Si buscamos su justicia, si buscamos su reino, usted y yo somos considerados amigos de Dios. Imagínese, amigo. Cuando uno tiene un amigo, ven amigo, hagamos un asado, amigo. ¿Cómo estáis, amigo? ¿Te preocupáis de tu amigo? ¿Cierto? Le contáis tus cosas a tu amigo, po. Amigo, mira, me fue bien en esto. Dios es tu amigo. Y tú debes estar velando a su presencia, a cuando Él venga a tu vida y te diga, amigo, y te ponga a ti en ese sentir, esto va a suceder, o aquel hermano necesita que tú ores por él. Aquel hermano está pasando una aflicción, ora por él. Tú estás siendo un intercesor valioso para el Señor. Eso busca el Señor en ti, que seas un buen intercesor. Y nosotros debemos preocuparnos de estar a la altura, de ser un intercesor, de ser un amigo de Dios. ¿Qué está haciendo usted para ser un buen amigo de Dios? Debemos preocuparnos por esto. Mire, la palabra dice en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces nosotros debemos creer en Dios, poner toda nuestra confianza en Él. Él hará, la palabra dice que Él planes de bien tiene para nosotros y nunca de mal. Entonces lo único que debemos hacer nosotros es buscarle a Él, buscar esa amistad con Él, estar cerca de Él, estar alerta, percibido a lo que Él te entregue, a lo que Él te hable, saber reconocer la voz del Señor. Y así tú puedes ser un gran intercesor para Dios. Yo creo que si yo no hubiera sido por intercesores en mi vida, yo no hubiera llegado a este lugar. Intercesores como mi madre, mi esposa, mi abuela, personas que oraban por mí cuando yo ni siquiera pensaba pisar una iglesia, pero ellos estaban cumpliendo una gran labor, porque ellos fueron escogidos por Dios para que intercedieran por mí. Y yo creo que quizás en tu caso igual sucedió así. Tu madre oró por ti, quizás un amigo, quizás un hermano de la iglesia. Y así llegamos a este lugar por misericordia de Dios.
porque Él es bondadoso. ¿Sabe que el ser un intercesor no solo lo vemos aquí, porque Moisés también intercedió por el pueblo del Señor? Porque dice que el Señor se había enojado con el pueblo. Pero Moisés intercedió y Dios se retractó de su ira. ¿Fue un intercesor? Fue un intercesor. También tenemos a otro personaje que fue un gran intercesor, como Job. Job intercedió por sus amigos y Dios le dice que vaya donde Job, a estos amigos le dice que vayan donde Job y que a él le lleven un sacrificio, porque él iba a orar por ellos. Y Dios escuchó la oración de Job. Que el Señor nos ayude a estar a la altura de estos grandes intercesores del Señor. Porque imagínense, estamos hablando de Moisés, quien se mantenía como viendo al invisible. A esa altura, mantenernos como viendo al invisible. Aunque lo pierdas todo, tienes que estar firme, creyendo en el Señor. Como el padre de la fe, Abraham, quien creyó en el Señor. El Señor le dijo, vete de ahí y yo te bendeciré. ¿Y él qué hizo? Obedeció al Señor, creyó en el Señor, y esto le fue contado por justicia, y la justicia lo llevó a ser amigo del Señor, y después a ser un gran intercesor. El Señor siempre está pensando en los demás. Te llamó a ti pensando en alguien más, y pensando en ese alguien más para alguien más. Porque así es el Señor. Jesús también intercede por ti y por mí. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es un intercesor. Gloria a Dios para siempre, porque lo tenemos a Él para interceder por nosotros, para que nuestras oraciones lleguen al Padre. Un gran intercesor. Jesucristo, a quien debemos seguir, a quien debemos llevar por ejemplo en nuestras vidas. Intercede hasta el día de hoy por ti y por mí. Gloria a Dios para siempre por esto. En Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Se pide interceder. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Gloria a Dios. Debemos orar los unos por los otros, mi hermano. Ore por su hermano, por su hermana, por su familiar que no ha llegado a este lugar aún. Usted es el intercesor. Debemos preocuparnos hasta a la altura de ser justos, para que podamos interceder por aquellos que amamos, como en este ejemplo que Abraham y Lot, podemos ver que ellos eran familia. Así como mi madre oraba por mí, mi abuela oraba por mí, ellos eran mi familia, son mi familia. Abraham oraba por su sobrino Lot, y el Señor con su mano poderosa lo sacó. Debemos orar igual, acorde a la voluntad de Dios.
Porque podemos ver que Dios igual destruyó la ciudad, ¿cierto? Pero rescató a Lot. Porque Dios hace como Él quiere. Él iba a destruir la ciudad, sí o sí, pero necesitaba el intercesor para sacar de ahí a Lot. Dios le bendiga, mi querido hermano. Nosotros, como siervos de Dios, como servidores de Él, debemos confiar plenamente en el Señor. Debemos depositar toda nuestra fe en Él. Debemos tener fe en el Señor. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y la fe viene de oír la palabra de Dios, porque Él es quien te aconseja. Él es quien habla a tu vida. Él es el que te dice cómo guiarte. Él te dice, no, por aquí no, está cerrado, estás cometiendo un error, mira, puedes cometer este error. El Señor es quien habla a tu vida a través de su palabra. Y así con su palabra tú obtienes fe. Aprendes a confiar en el Señor, a depositar toda tu confianza en Él. Que el Señor nos ayude, mi hermano. ¿Estás dispuesto a orar por tu hermano? Por tu hermana, por tu familiar. Debemos disponernos en nuestras vidas a poder orar por todos. Porque Dios así lo quiere. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Y Él es Dios, pero Él vino a servir. Y usted y yo debemos servir en oración. Es lo mejor que usted puede hacer por su amigo, por su amiga, por su familiar, por su hermano, por su hermana. Invertir esos minutos de tu vida en oración, interceder de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no debemos olvidar que Él hace como Él quiere. Pero Él puede interceder. Lot no era escogido, pero en el fondo de su corazón había algo de justicia. Y fue rescatado. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Este ha sido el mensaje del Señor. A que seamos buenos intercesores, mi hermano. Y a que nos preocupemos a estar a la altura de estos grandes personajes. Moisés, Abraham, Job. Que el Señor nos ayude a estar a la altura para ser un buen amigo de Dios. Y tengamos esa comunión con Él que necesitamos día a día, mi hermano. Día a día necesitamos esa comunión con el Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Llévese esta palabra en el corazón. Escúlpala en su corazón. Porque sabe que si usted ora por su hermano o por su hermana, por consecuencia, viene bendición a su vida. Si usted ora porque el matrimonio de su hermano sea sano, por consecuencia, su matrimonio va a ser sano. Si usted ora por la estabilidad de su hermano, de su hermana, por consecuencia, usted va a conseguir estabilidad. La palabra dice, pedís, pero pedís mal, porque pedís para tus propios deleites. Pero si usted pide por su hermano, por consecuencia, hay bendición para su vida. No me recuerdo quién, pero había un personaje que pidió sabiduría. Salomón pidió sabiduría para él
No pidió sabiduría para él, pidió para gobernar al pueblo. Y dice la palabra que esto le agradó a Dios. Él no pidió para él, no pidió para sus deleites, pidió para gobernar al pueblo del Señor. Aquí podemos ver otro ejemplo. Dios le bendiga a mi hermano. El Señor nos ayude y dispongamos nuestro corazón a poner por obra, orar los unos por los otros, como dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque el plan de bien siempre tiene para ti y nunca de mal. Dios te bendiga, mi hermano. Le vamos a dar toda la gloria al Señor.